Buenas noches, hermanos. Una vez más, es un gusto y un placer volver a comunicarnos por este medio. Le damos las gracias al Señor y el Señor permita que pronto podamos estar reunidos en forma presencial. Empezamos con este libro del Evangelio de Marcos, pero antes vamos a hacer una palabra de oración. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, exaltado sea tu nombre, glorificado eres tú, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Padre, por la hermosa oportunidad que nos das de poder participar para exponer tu palabra. Esta hermosa palabra, palabra de vida, que es para nosotros, Señor, el pan de cada día. Una vez más, Señor, te rogamos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, que nos lleves a la luz una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos este pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 26 hasta el versículo 65. Marcos, capítulo 14, del versículo 26 al 65. La palabra del Señor dice así. Disculpen, es Marcos capítulo 14 del versículo 53 al 65. Marcos capítulo 14 del 53 al 65. La palabra dice así. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mi mano. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirles, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Lo que podemos ver en este pasaje es, hermanos, que Jesús es sentenciado por decir la verdad. Jesús es sentenciado por hablar la verdad. Así como nosotros podemos escuchar procesos judiciales donde personas inocentes son condenadas por hablar la verdad. En este caso, tenemos a nuestro Señor Jesús, que es condenado
o sentenciado por hablar la verdad. Pero esta sentencia que viene sobre nuestro Señor Jesús es diferente a todas las sentencias de los hombres, porque esta sentencia por hablar la verdad tiene que ver con toda la humanidad. Este caso sucede en la casa del sumo sacerdote y es allí donde que después de ser arrestado Jesús se reúnen en una de emergencia todo el cuerpo del Sanedrín, donde está constituida, como dice el pasaje en el 53, del sumo sacerdote, los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Ellos eran los que hacían procesos judiciales que tenían que ver con asuntos religiosos y con asuntos civiles, porque en realidad los escribas eran los que conocían todas las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos eran los intérpretes de todo el Antiguo Testamento. Y es ellos que están aquí unidos para poder acusar a nuestro Señor Jesús, porque lo que ellos querían era la muerte de nuestro Señor Jesús. Y como podemos ver, aquí está Jesús, pero una vez más, Él está solo, porque Pedro, que había acompañado, se quedó en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y tampoco dio testimonio de que era el discípulo de Jesús. Se quedó callado, no habló. Ese es el escenario que nosotros podemos ver en este proceso de sentencia a nuestro Señor Jesús. Lo que ellos hacen, y podemos ver nosotros, a partir del versículo 55 hasta el versículo 59, es levantar testimonios falsos para de esa manera sentenciar a Jesús. Y uno de los primeros testimonios falsos que podemos ver está en el versículo 55, 56, porque ellos buscaban cómo levantar testimonios, pero todos no concordaban. Los testimonios que ellos hablaban en contra de Jesús, no había una coherencia entre las acusaciones que daba uno y que daba el otro. Por eso que la palabra dice ahí que no concordaban. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. Y no solamente eso, sino de que al no concordar los testimonios que ellos daban en contra de Jesús, usan en una segunda etapa lo que sería la palabra de Jesús, pero la usan también interpretándola o aumentando las palabras de Jesús. Y podemos ver allí en el 58 que uno de ellos acusaba diciendo que Jesús dijo: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero dice ahí las Escrituras, en el versículo 59, que ni aún así concordaban en la acusación. Porque en realidad Jesús no había dicho esas palabras. Él había hablado que ese templo, ese edificio que ya no hemos estado viendo anteriormente, iba a ser destruido. Pero en ningún momento dijo que él iba a reconstruir ese templo. Porque para ellos el templo era muy importante. Pero en una palabra profética de Jesús, dijo que un día ese templo ya no iba a quedar piedra sobre piedra, porque venía un nuevo tiempo para toda la humanidad.
Hermanos, entonces podemos ver aquí todos los testimonios que levantan en contra de Jesús, como dice las Escrituras, no concuerdan. No hay un común acuerdo entre ellos. Podemos ver que ellos distorsionan el comentario de Jesús. Ellos, sus testimonios no tienen veracidad. Y eso es lo que hacen los hombres para querer destruir a nuestro Señor Jesús. No eran testigos verdaderos de anunciar el Evangelio, de denunciar a nuestro Señor Jesús. Recuerdo bastante cuando estudiaba en el seminario, había un profesor que nos enseñaba un curso, pero que él también era juez en el Poder Judicial. Y una de las cosas que se me quedó grabado es que ellos, cuando interrogaban a los procesados, ya ellos, por medio de las preguntas, sabían si estaba hablando la verdad o estaba hablando mentiras. Si lo que él hablaba era cierto o no. Y él mencionaba que la verdad es una línea horizontal. La verdad no varía, no sube, no baja, la verdad es una sola. Y él decía que desde un comienzo ya sabían si estaba mintiendo o no. Y es así, hermano, como podemos en esta parte, los testimonios no concordaban. Sus verdades eran medias verdades. Y con el único fin de poder sentenciar a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que podemos ver en este proceso judicial tan rápido o sumario, sin siquiera tener Jesús testigos que hablen para él. Y hermanos, eso es lo que es un testimonio falso. Tengan plena seguridad de que todo testimonio falso siempre va a caerse. Que todo testimonio que no es verdadero siempre va a algún momento a caerse. Y eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Esos testimonios eran falsos que querían negar la obra de nuestro Señor Jesús. Y no se queda en eso, no se queda en eso, porque luego vamos a entrar a una segunda etapa, que es ya no lo que los demás están levantando denuncias o testimonios falsos, sino que ahora es el mismo sumo sacerdote en el versículo 60 preguntándole a nuestro Señor Jesús. Y esa pregunta, ¿y qué dices de todos los que te acusan? Y Jesús no respondió nada, se quedó callado. Y muchas veces aquí podemos ver que ante tantas acusaciones falsas es mejor quedarse callado, porque si es falso, entonces es mejor no hablar. Y lo que nosotros podemos ver es que él no hablaba, se quedó callado. Pero ante una pregunta del sumo sacerdote que le dice a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿O eres tú el Cristo, que quiere decir eres el Mesías, eres el enviado de Dios, eres el Hijo de Dios? Ante esa pregunta, nuestro Señor Jesús responde afirmativamente. El testimonio verdadero viene de nuestro Señor Jesús. Y Él responde
ante esta pregunta al sumo sacerdote. Y esta respuesta, que es una respuesta verdadera, él mismo está dando testimonio de él mismo, da una respuesta que está en el versículo 62. Esa respuesta en el versículo 62 tiene tres partes. Son una respuesta en tres partes. Una respuesta al sumo sacerdote y a todos los que están en el cuerpo del Sanedrín. A los escribas y a los que y ahí a los ancianos que conforman esta junta de religiosos. Viene esta respuesta. Y una primera respuesta está en el 62. Ante esta pregunta de que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, él dice, yo soy. Y yo soy. Y como ellos conocen muy bien las Escrituras, sabía muy bien el sumo sacerdote que se estaba refiriendo al libro de Éxodo, cuando Dios levanta a Moisés para que pueda liberar al pueblo de la esclavitud. Y él le dice al Señor, ¿cómo? Yo les diré a ellos, ¿quién eres tú? Y Jesús, que diga, Dios le dice, que diga, el Señor le dice a Moisés, diles, yo soy el que soy. Entonces, Jesús usa esas palabras, yo soy el que soy, porque Jesús es Dios. Yo soy el que soy, porque Él es el Dios soberano. Ahí Él está hablando y está reconociendo ese título divino de que Él es Dios. Esa es una respuesta que sabemos que les causó asombro al sumo sacerdote y a los que estaban ahí sentenciando a nuestro Señor Jesús. Lo que podemos ver, hermanos, es de que yo soy el que soy. Está hablando de que Él es Dios. Y no solamente se queda con eso, sino que la segunda respuesta dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. La segunda respuesta está en el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1 y 2, cuando David habla diciéndole, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está hablando de esta frase, porque es el Señor Jesús que, podemos ver acá, que cuando se pone a la diestra, es que Él está poniéndose a la derecha de Dios. Y dice ahí la palabra, a la diestra del poder de Dios, diciéndole que Él tiene toda la autoridad para poder juzgar a los hombres. Él tiene toda la autoridad para juzgar a los que se levantaron en contra de Él. Esa es la segunda respuesta. Y muy bien lo sabían ellos que se levantaban en contra de Jesús. El Señor Jesús dice que Él, cuando llegue a la diestra del Padre, cuando Él, después de su muerte y resurrección, Él va a estar arriba sentado para juzgar a todos sus enemigos. Y eso es una segunda respuesta de autoridad que tiene nuestro Señor Jesús. La primera tiene que ver con su divinidad. La primera tiene que ver que Él es Dios. La segunda tiene que ver con su autoridad, que Él tiene autoridad sobre todos los hombres, sobre todas las autoridades de la tierra. Él tiene autoridad
para juzgar a todos los hombres. Eso es lo que nosotros podemos ver, hermanos, en esta segunda respuesta que está hablando de esa autoridad. Y la tercera está ahí mismo en el versículo 62. Y dice, y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo. Y ellos saben muy bien que estas palabras de Jesús son tomadas del libro de Daniel, donde ahí nos habla de una visión que tiene Daniel, donde se levanta un poder, se levanta otro poder, se levanta otro imperio, se levanta un cuarto imperio, después de haberse levantado todos estos imperios. Dice ahí que viene del cielo el Hijo del Hombre a la tierra para tener la autoridad sobre toda la tierra. Entonces, nosotros podemos ver aquí en esta parte que también Él será puesto en el trono de Dios, nuestro Señor Jesús. Ahí están las tres respuestas que tienen que ver uno con el Éxodo, que es parte de la ley. La otra tiene que ver con las Escrituras, que es parte de los Salmos. Y la tercera, que tiene que ver con el libro de los profetas, que es el libro de los profetas. Entonces, nosotros podemos ver allí la respuesta de Jesús. Está tomada de todas las partes de las Escrituras del Antiguo Testamento, afirmando una vez más que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, el que todos están esperando. Entonces, hermanos, eso es lo que vemos en esta respuesta de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que había llenado de ira al sumo sacerdote. De tal manera que dice ahí las Escrituras que se había rasgado sus vestiduras. Hermanos, la verdad siempre va a traer una reacción de quienes están acusando a Jesús. La verdad siempre va a traer una acusación. Y ellos, ante esta verdad de Jesús, reaccionaron diciendo que estaba blasfemando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre podía atribuirse esas palabras. Pero Jesús no es cualquier hombre. Jesús es Dios, es hijo de hombre, es hombre perfecto. Y por lo tanto, Él tenía toda la autoridad de atribuirse esas palabras en Él. Y hermanos, para ellos era una blasfemia. Y es por eso que el sumo sacerdote se dirige a toda su junta de ancianos y quiere decir estas palabras de Jesús, que está ahí él mismo, incriminándose, hablando que Él es el Mesías. Y hermanos, esas palabras hicieron que Jesús fuera condenado, que Él fuera condenado. Y dice, y todos ellos dijeron que es digno de muerte, por decir la verdad, por hablar quién es Él, por decir que Él es el Hijo de Dios. Pero Él se ha declarado culpable, digno de muerte. Y no solamente eso, sino de que también comenzaron a escupirle, comenzaron a cubrirle el rostro, comenzaron a darle puñetazos y a decirle quién te ha golpeado. Y los alguaciles o policías también lo abofetearon. Todos
se levantaron en ira contra nuestro Señor Jesús por hablar la verdad. Este es un pasaje que escribe el evangelista Marcos, pero es un pasaje que escribe el evangelista Marcos, porque cuando Marcos escribe, que es más o menos en el año 60 y tantos, 62, 63, 64, ya la iglesia estaba siendo perseguida. Los hermanos estaban siendo perseguidos. Los discípulos de Jesús estaban sufriendo persecución. Y si ellos están sufriendo persecución, les hace recordar a través de este hecho que Jesús también fue acusado por anunciar el reino de Dios, que fue acusado por anunciar el evangelio de Dios, que fue acusado por anunciar que Él es el rey y que Él viene para traer ese reino y que todos se arrepientan. Y hermanos, entonces, eso es lo que a ellos les daba fortaleza, los animaba, les renovaba la fe, su seguridad estaba puesta en nuestro Padre Celestial, en Dios y en la persona de Jesús. Porque aún cuando levantan acusaciones falsas, muchos de ellos sufrieron